Prepárense para una historia que los dejará perplejos, de esos casos que uno escucha y le cuesta creer. ¿Saben cuando la realidad supera a la más sombría ficción? Pues bien, están a punto de sumergirse en uno de esos abismos. Pero antes de continuar, permítanme hacerles una invitación especial. Si han llegado ahora y tienen sed por desentrañar los laberintos de la mente humana detrás de historias criminales reales, este es su lugar. Así que, no se pierdan ningún detalle, suscríbanse ahora mismo y activen las notificaciones. De esta manera, con cada nuevo giro que traigamos a la luz, serán los primeros en presenciarlo. Ahora, vayamos al corazón de esta narrativa. Y atención, lo que van a escuchar ahora es fruto de una minuciosa investigación de información que circula en Internet. Nuestro objetivo aquí es traer a la luz los hechos, con el máximo respeto por todos los involucrados, sin sensacionalismo barato. ¿De acuerdo? Imaginan al destino tejiendo sus hilos de manera cruel. Sonique vino al mundo el 27 de octubre de 1994, una escorpiana legítima, con toda la intensidad que el signo conlleva. Del otro lado, en Cleveland, Ohio, nació Sabrina, y su jornada inicial estuvo marcada por un torbellino de sufrimiento. El hogar, que debería ser un puerto seguro, era un escenario de caos. El padre, diagnosticado con esquizofrenia, era una figura de agresividad constante para Sabrina y su madre. Y para intentar soportar el dolor infligido por el marido, la madre buscó refugio en un laberinto de sustancias ilícitas y medicamentos controlados. Las consecuencias fueron inevitables, idas y venidas de la prisión. La custodia de Sabrina se convirtió en un péndulo inestable, ora con la madre, cuando ésta estaba libre, ora con el padre, cuando la madre era encarcelada. Una danza macabra que monteó los primeros años de la niña. Pueden imaginar la inseguridad constante, la falta de un cimiento sólido. Y las pruebas no terminaron ahí. A los 4 años, Sabrina recibió el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Más tarde, la depresión y el trastorno límite de la personalidad se sumaron a su cuadro. ¿Sería el ambiente tóxico la raíz de todo esto? ¿O esas sombras ya habitaban en su interior, listas para emerger independientemente de las circunstancias? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Es un enigma que nos hace reflexionar sobre la tenue línea entre naturaleza y crianza. En medio de ese torbellino, una figura intentaba traer un rayo de luz, la abuela de Sabrina. Con amor y dedicación, se esforzaba por ofrecer el cariño y la atención que la nieta tanto necesitaba. Pero la oscuridad parecía ejercer un fascinio irresistible sobre la joven. Sabrina coleccionaba problemas, y no eran pocas las veces que la abuela necesitaba intervenir en la escuela para apagar los incendios que la nieta encendía. Incluso antes de cumplir 14 años, Sabrina ya estaba enredada en el mundo de las drogas, siguiendo un camino sombrío pavimentado por sus propios padres. Fue en esa época que fue remitida a McKinley, una institución que buscaba rehabilitar jóvenes y prepararlos para la adopción. Y aquí, prepárense para sentir un nudo en la garganta. Durante la adolescencia, Sabrina pasó de hogar en hogar, como si fuera una carga demasiado pesada para ser llevada. Las familias que la acogían terminaban desistiendo, devolviéndola al sistema de adopción. Pueden sentir el dolor del rechazo, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Pero en julio de 2011, cuando Sabrina tenía 16 años, una luz pareció surgir al final del túnel. Fue adoptada por Kevin y Lisa Nofal. Kevin, nacido el 16 de junio de 1970, y Lisa se unieron en matrimonio en 2006. Lisa ya tenía una hija de una relación anterior, Megan, y algunos años después del matrimonio, la pareja dio la bienvenida a Ailey. Lisa, una asistente social dedicada, tenía un corazón especialmente sensible a los niños desamparados. Kevin trabajaba como camionero. Juntos, formaban una familia aparentemente normal y feliz en las afueras de Cleveland. La profesión de Lisa la ponía en contacto con numerosos niños huérfanos, y ella se dedicaba a ayudarlos hasta que encontraran un hogar definitivo. Pero con Sabrina, algo tocó las fibras más profundas de su alma. La historia de la adolescente la conmovió de tal manera que, junto con Kevin, tomaron una decisión que cambiaría el destino de todos: la adopción definitiva. Hasta aquí,
Hemos seguido una trayectoria marcada por el dolor y la inestabilidad. Pero créanme, el giro más impactante está por venir. ¿Cómo puede un acto de amor y generosidad transformarse en una pesadilla inimaginable? No se pierdan los próximos detalles de esta historia, porque la verdad que descubrirán es mucho más perturbadora que cualquier ficción. No querrán perderse el momento en que la máscara de la normalidad cae, revelando el rostro sombrío que se escondía detrás. Manténganse atentos, porque lo que sucedió después desafía cualquier lógica y nos confronta con la fragilidad de la confianza y la profundidad de la maldad humana. Al principio, la llegada de Sabrina al hogar de los Knofeld parecía un cuento de hadas moderno. Ella floreció bajo la nueva rutina familiar, irradiando gratitud por la adopción. La relación con sus hermanas adoptivas era genuina, llena de risas y juegos que llenaban la casa de alegría. Por un tiempo, la armonía reinó, y esto se reflejó en Sabrina de maneras sorprendentes. Aquella joven antes problemática se transformó en una alumna ejemplar, coleccionando las mejores notas de la clase. Un soplo de esperanza calentaba los corazones de Kevin y Lisa. Sin embargo, como una sombra que se alarga sigilosamente, las cosas comenzaron a cambiar entre Lisa y Sabrina. La adolescente pasó a expresar un dolor punzante, el de sentir una distinción en el trato que su madre adoptiva le dispensaba en comparación con sus hijas biológicas. Un celo silencioso comenzó a corroer los lazos familiares, alejando a Sabrina de Lisa. En un movimiento inesperado, Sabrina encontró refugio y consuelo en los brazos de Kevin. Para ella, él no hacía distinción entre sus hijas, ofreciéndole un puerto seguro que ella no lograba encontrar en Lisa. Cada desacuerdo con la madre adoptiva la llevaba más cerca de Kevin, una cercanía que comenzó a despertar miradas de extrañeza entre las personas cercanas y la propia Lisa. ¿Pueden sentir la tensión creciendo, la atmósfera volviéndose densa? Hubo un episodio que, para mí, suena como una alarma ensordecedora, una de esas banderas rojas que no pueden ignorarse. Sabrina, después de ver una película de terror, dijo tener miedo de dormir sola. Y lo impensable sucedió, le pidió a Kevin, su padre adoptivo, que durmiera con ella para sentirse segura. Recuerden, estamos hablando de una adolescente de 16 años. La situación, por sí sola, ya conlleva un peso incómodo, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. En otra ocasión, Sabrina se vio envuelta en una pelea en la escuela, y Kevin la acompañó hasta la asistente social para resolver el asunto. Y aquí, querido oyente, prepárense para lo increíble. Mientras estaban en la sala, Kevin se sentó, y cuando Sabrina se preparaba para acercar otra silla, él la sorprendió con una petición impactante: no necesitas sentarte allí, ven aquí, siéntate en el regazo de papá. Y ella lo hizo. Se sentó en el regazo de Kevin, delante de la asistente social. Una adolescente de 16 años en el regazo de su padre adoptivo. La escena habla por sí sola, una señal innegable de que algo terriblemente erróneo estaba sucediendo allí. ¿Pueden sentir el aire enrareciéndose, la incredulidad apoderándose de ustedes? La verdad, que ahora emerge sombría e innegable, es que Kevin y Sabrina estaban involucrados en una relación amorosa. Y lo que es aún más perturbador es que esa relación se inició a mediados de 2012, menos de un año después de la adopción de Sabrina. Ella se había convertido, de manera abyecta, en amante de su propio padre adoptivo. Si esto no les causa repulsión y un profundo malestar, realmente no sé qué podría hacerlo. Pero la pregunta que resuena en nuestras mentes es: ¿cómo comenzó todo esto? La respuesta, fría y calculadora, revela una manipulación perversa. Kevin, al llegar del trabajo, se quejaba de dolores en las piernas. Al fin y al cabo, era camionero. Entonces le pedía a Sabrina que le masajeara las piernas. Los masajes, inicialmente inocentes en la pantorrilla, fueron subiendo gradualmente, rodillas, muslos y, como pueden imaginar, la escalada sórdida no se detuvo ahí. En poco tiempo, Kevin y Sabrina estaban involucrados en relaciones sexuales. Mientras esta red de engaño y traición se desarrollaba, el matrimonio de Kevin y Lisa se desmoronaba. Las peleas se volvieron frecuentes, casi siempre motivadas por la atención enfermiza que Kevin dedicaba a Sabrina. Pero el dolor de Lisa apenas comenzaba.
Poco sabía ella que la traición que consumía su hogar era solo la punta de un iceberg mucho más sombrío y peligroso. Lo que sucedió después es tan impactante que desafía la comprensión. Prepárense, porque la próxima parte de esta historia traerá a la luz un crimen horrendo, donde la confianza fue brutalmente quebrantada y el amor se transformó en un instrumento de destrucción. No van a creer lo que está por venir. Hasta aquel momento fatídico, Lisa permanecía en la más completa oscuridad sobre el sórdido caso que se desarrollaba bajo su techo. Su irritación se centraba en la creciente misión de Kevin hacia ella y sus hijas, dirigiendo toda su atención hacia Sabrina. Hubo un episodio alarmante en que la violencia de Kevin escaló hasta el punto de agarrar a su propia hija por el cuello. La reacción de Kevin fue de furia, jurando venganza contra Lisa por haber llamado a la policía. Fue en ese momento de tensión extrema que decidió pedir el divorcio, declarando que lucharía por la custodia de Ailey, su única hija biológica. También afirmó que mantendría la custodia de Sabrina, su hija adoptiva, pero sus intenciones, en realidad, eran mucho más oscuras. La deseaba no como hija, sino como esposa. En su mente enfermiza, Sabrina sería su compañera y Ailey sería criada como hija de ambos, en un intento de borrar a Lisa de sus vidas. Mientras el divorcio no se concretaba, todos continuaban bajo el mismo techo, y Sabrina ya no se preocupaba por disimular su relación con Kevin. La intimidad entre ambos se volvió explícita, causando repulsión en Lisa, quien, absorta en el proceso de separación, intentaba ignorar la situación. Pero el desprecio de Lisa por Sabrina era palpable. En un acto de pura provocación, Sabrina comenzó a tratar a Ailey, hija de Lisa y Kevin, como si fuera su propia hija. La llamaba hija y usaba términos cariñosos entre padres e hijos para herir a Lisa. Imaginan la escena: Ailey pedía un vaso de agua, y Sabrina decía con falsa dulzura: «Tranquila, mi amor, mami ya te lo va a traer». Una actitud bizarra y cargada de ingratitud, considerando que fue Lisa quien la sacó del orfanato. ¿Pueden sentir la frialdad calculadora detrás de esa actuación? La situación llegó a un punto insostenible, y Lisa, exhausta, intentó expulsar a Sabrina de casa. Pero la joven urdió un teatro tan convincente que logró revertir la situación. Entre lágrimas y pedidos de disculpas, Sabrina alegó que todo no era más que una broma, que no había nada entre ella y Kevin, que solo estaban jugando a papá y mamá y que por eso trataba a Ailey como hija. Imploró que Kevin y Lisa no se separaran, pues la separación de ellos sería como revivir el trauma de la pérdida de sus propios padres. Increíblemente, su actuación tocó el corazón de Lisa, quien decidió darle una nueva oportunidad a la familia, llegando incluso a reconsiderar el divorcio. En el fondo, Lisa creía que los traumas de Sabrina eran profundos y que, con el tiempo, todo se resolvería. Pero Kevin no compartía el deseo de reconciliación. Ya no quería el matrimonio, pero tampoco estaba dispuesto a dividir los bienes de la familia y la custodia de su hija. Quería la casa, la custodia de Ailey y, de forma perversa, quería a Sabrina no como hija adoptiva, sino como esposa. Y había un elemento aún más oscuro en esta ecuación: una póliza de seguro de vida de Lisa, con Kevin como beneficiario. Fue entonces cuando una idea diabólica germinó en su mente. Si se deshacía de Lisa, podría quedarse con la casa, la custodia de la hija y además lucrar con el seguro de vida. Compartió su macabro plan con Sabrina, y la primera pregunta de la joven reveló la extensión de su perversidad: ¿cuál era el valor del seguro? Kevin reveló que la póliza era de $800,000, cerca de 4 millones de reales. La respuesta de Sabrina heló la sangre: vaya, vale más muerte que viva. ¿Pueden sentir la frialdad y la codicia en esas palabras? En aquella época, Sabrina estaba cumpliendo 18 años, pero Kevin aún la llevaba a la escuela todos los días. Y era en esos trayectos que planeaban fríamente el asesinato de Lisa. Es crucial resaltar que Lisa, en su ingenuidad, creía que no había nada entre Kevin y Sabrina, llegando incluso a considerar una reconciliación. No tenía la menor idea de que su marido y su hija adoptiva tramaban su muerte. Y la perversidad no terminaba ahí. En el camino a la escuela, planeaban el crimen, y al regresar, antes de que Lisa llegara del trabajo, tenían relaciones sexuales. Una doble traición, un golpe cruel y mortal tramado en las sombras del propio hogar.
Kevin llegó a la conclusión de que Sabrina sería la ejecutora ideal. Sería mucho más fácil para ella salir impune que para él. Expuso su plan a Sabrina, pero para su sorpresa, a ella no le gustó la idea. Fue entonces cuando Kevin se dio cuenta de que tendría que usar toda su manipulación para convencer a la joven de llevar a cabo el trabajo sucio. ¿Qué tipo de persuasión usaría? ¿Qué artimañas emplearía para transformar a su amante en una asesina? No se pierdan la continuación de esta impactante historia, pues lo que sucedió a continuación es aún más sombrío y aterrador. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la maldad humana, donde la traición y la codicia pavimentan el camino hacia un crimen brutal. En la madrugada que marcaba la transición del 15 al 16 de noviembre de 2012, Sabrina, ahora con 18 años cumplidos, iba camino a la escuela con Kevin. De repente, en medio del trayecto, Kevin simuló una desesperación abrumadora, irrumpiendo en lágrimas. Compartió con Sabrina una supuesta discusión acalorada con Lisa la noche anterior, confesando un deseo sombrío de quitarse la propia vida. Sabrina, consumida por una pasión avasalladora por Kevin, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de perder a su amado era insoportable. En un acto que ella creía ser de amor, decidió que eliminaría a Lisa para salvar la vida de Kevin. Qué distorsión perversa del sentimiento, ¿verdad? Una prueba de amor macabra y repulsiva. Mi indignación ante tal aberración apenas puede expresarse con palabras. Tan pronto como Sabrina declaró su intención asesina, las lágrimas de Kevin se evaporaron, dando paso a una amplia y fría sonrisa. Anunció que no la llevaría a la escuela ese día, en cambio, necesitaban celebrar. La pareja se dirigió a un motel, donde horas de intimidad se mezclaron con las macabras instrucciones de Kevin sobre cómo Sabrina debía quitarle la vida a Lisa. El plan era simular un robo que salió mal. Sabrina debía entrar en la habitación de la pareja durante la noche, sofocar a Lisa y asestarle múltiples puñaladas en el pecho. Para asegurar el éxito de la empresa, Kevin instruyó a Sabrina para que torciera el cuchillo después de cada golpe, causando el máximo daño posible y dificultando cualquier posibilidad de recuperación. El crimen debía ocurrir en un día en que Kevin estuviera de viaje, aprovechando su profesión de camionero como coartada. También le indicó a Sabrina que desordenara bastante la casa y se llevara los objetos de mayor valor para dar más veracidad al falso asalto. Sabrina preguntó qué haría si la descubrían, y la respuesta de Kevin fue gélida y calculadora: estaría bien. Manipularía su historial de problemas mentales para alegar demencia, asegurándole que ya había pensado en todos los detalles para que pudieran estar juntos pronto. En la fatídica madrugada, Sabrina puso el plan en acción. Alrededor de la 1:30 de la mañana, con una máscara puesta, se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y fue al dormitorio de Lisa. El primer golpe despertó a Lisa, quien luchó desesperadamente por su vida, sus gritos resonando en el silencio de la noche. Los gritos despertaron a Megan, la hija mayor de Lisa, de solo 13 años, quien corrió a su habitación y se encontró con la horrible escena de Sabrina atacando a su madre. Consciente de su fragilidad ante la furia asesina, Megan actuó con una valentía sorprendente, corrió, tomó el teléfono y llamó a la policía. La policía llegó rápidamente al lugar e incluso lograron capturar a Sabrina, quien todavía tenía un cuchillo ensangrentado en la mano. Pero era demasiado tarde para Lisa, quien fue declarada muerta allí mismo. El examen post-mortem reveló una brutalidad inimaginable. 178 puñaladas cegaron su vida. Es escalofriante imaginar la furia y la determinación necesarias para infligir tantas puñaladas en un corto periodo de tiempo a una persona. Un ataque frenético y brutal. Una información crucial es que la mayoría de las heridas mostraban que el cuchillo había sido torcido en el lugar, exactamente como Kevin había instruido, con tanta fuerza que la hoja estaba incluso doblada. Sabrina fue arrestada en el lugar. Al investigar la escena del crimen, los policías encontraron a Hailey, la hija menor de Lisa, que entonces tenía 3 años, escondida dentro del armario del dormitorio. Estaba cerca y había presenciado todo el ataque. Kevin fue informado inmediatamente por la policía sobre el asesinato de su esposa y corrió inmediatamente a casa. Los oficiales que lo recibieron dijeron más tarde que el comportamiento de Kevin era bastante inusual.
en lugar de mostrar tristeza, ira o cualquier sentimiento de duelo. Después de todo, su esposa acababa de ser atacada y asesinada por su hijastra adoptiva. Parecía estar curioso. Quería saber sobre la escena del crimen, sobre cómo sucedió. Miraba por todos lados como si estuviera buscando algo y preguntaba si hasta el momento Sabrina ya había dado su declaración. ¿Qué tanto temía Kevin que Sabrina pudiera revelar? ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de esa fachada de shock y curiosidad? Prepárense, porque la siguiente parte de esta historia sacará a la luz las redes de mentiras y la sombría participación de Kevin en este horrendo crimen. La verdad que está a punto de ser revelada es aún más perturbadora de lo que puedan imaginar. El comportamiento frío y calculador de Kevin tras la brutal muerte de Lisa resonó como una estridente alarma para los investigadores. Mientras tanto, Sabrina permanecía en shock, un denso silencio flotando sobre ella. Quizás ni siquiera ella lograba asimilar la monstruosidad de sus actos. A la mañana siguiente del asesinato, 16 de noviembre, Kevin llamó a la aseguradora, informando sobre el fallecimiento de su esposa y solicitando el depósito de la abultada suma del seguro en su cuenta bancaria. Apenas se había asentado el polvo, y Kevin ya ostentaba una nueva casa y un coche reluciente. Sus costosos viajes y gastos extravagantes encendieron, inevitablemente, una luz roja para la policía. Pero, irónicamente, el error crucial de Kevin fue desatender a Sabrina. Si la hubiera visitado en prisión, si hubiera mantenido algún tipo de contacto, su habilidad de manipulación quizás la habría mantenido bajo su control. Sin embargo, la abandonó, dejándola languidecer en la soledad de la celda. Ese abandono plantó en Sabrina una semilla de odio genuino. Poco a poco, la cruel verdad se reveló en su mente. Ella había sido solo un peón desechable en los macabros planes de Kevin, alguien que jamás le había importado. 8 meses después de su arresto, en agosto de 2013, Sabrina convocó al investigador responsable del caso y expuso toda la red de implicación de Kevin en el asesinato de Lisa, narrando los sórdidos detalles del plan. Con el testimonio de Sabrina en manos, la policía arrestó a Kevin preventivamente en junio de 2014. El caso fue a juicio. Sabrina se declaró culpable, esperando su audiencia de sentencia. Kevin, por su parte, negó vehementemente todas las acusaciones. La defensa de Kevin intentó recurrir al historial de salud mental de Sabrina, alegando que sus trastornos le impedían distinguir la fantasía de la realidad. Argumentaron que la joven había desarrollado una obsesión por su padre adoptivo, pero que nunca hubo ningún tipo de relación íntima entre ellos. La defensa incluso intentó pintar a Sabrina como una mujer obsesionada y celosa, alegando que el motivo del asesinato de Lisa era la creencia de que, con la madrastra fuera del camino, tendría oportunidades con Kevin. Afirmaron, con una frialdad escalofriante, que su cliente amaba profundamente a su esposa y estaba sufriendo inmensamente por todo lo que había sucedido. ¿Pueden sentir la descarada manipulación en esas alegaciones? En contrapartida, la fiscalía reunió testimonios de familiares y amigos de la pareja, quienes testificaron haber percibido la relación inapropiada entre Kevin y Sabrina. Y las pruebas tecnológicas fueron cruciales. Los registros telefónicos de las 2 semanas previas al crimen revelaron un volumen asombroso de comunicación entre Kevin y Sabrina, 1.491 llamadas. Una cantidad absurda de contacto en un periodo tan corto. Y el día del asesinato, entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada, intercambiaron 78 mensajes de texto. Aunque el contenido de estos mensajes no pudo recuperarse, la proximidad del horario con el ataque sugiere fuertemente que se trataba de instrucciones y confirmaciones sobre el macabro plan. Además de todo esto, existía el innegable motivo económico, la póliza de seguro de vida a nombre de Kevin, que cobró al día siguiente de la muerte de Lisa, derrochando el dinero sin ningún remordimiento. Las piezas del rompecabezas encajaban, revelando la nefasta participación de Kevin en el asesinato de su esposa. Pero, ¿cuál fue el veredicto final? ¿Prevaleció la justicia ante tanta crueldad y manipulación? No se pierdan la emocionante conclusión de esta historia, donde la verdad, por sombría que sea, finalmente saldrá a la luz. Prepárense para presenciar el desenlace de un caso que nos confronta con los rincones más oscuros del alma humana y la fragilidad de los lazos familiares cuando están permeados por la codicia y la traición.
En el tribunal, Sabrina no escatimó detalles al declarar contra Kevin. Expuso la naturaleza sórdida de la relación, llegando a mencionar detalles íntimos de la anatomía de Kevin, detalles que solo una persona con intimidad podría conocer. Esta revelación contundente reforzó la veracidad de su testimonio. Tras 9 largas horas de deliberación, el jurado emitió el veredicto: culpable. Kevin Neufeld fue declarado culpable de agresión sexual contra una menor de edad, 3 cargos de complicidad en asesinato y 2 cargos de conspiración para cometer asesinato. La sentencia fue severa, cadena perpetua, con un mínimo de 30 años para solicitar la libertad condicional. Sabrina, como ya se había declarado culpable, también recibió la pena de cadena perpetua, con las mismas condiciones para una posible libertad condicional. 7 años después del impactante crimen, Sabrina concedió una entrevista desde prisión, expresando un profundo arrepentimiento. Alegó que, en el momento de los hechos, era joven y estaba perdidamente enamorada del hombre que arruinó su vida. Sin embargo, seamos sinceros, incluso si su arrepentimiento es genuino, no borra el hecho de que quitó una vida. Una vida. Y ahora, querido oyente, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Sabrina habría cometido este horrendo crimen si no hubiera sido por la nefasta influencia y la perversa manipulación de Kevin? Esta pregunta resuena en mi mente, especialmente tras la revelación de que Kevin, en una conversación con un compañero de celda, declaró su supuesta inocencia, argumentando que, a pesar de haber sugerido el asesinato de Lisa, él no estuvo presente en el momento del crimen y no fue él quien asestó las puñaladas. Un intento repugnante de eximirse de culpa. Pero yo creo firmemente que Kevin fue parte integral de este crimen desde su planificación hasta su ejecución. Él es tan culpable como Sabrina de la brutal muerte de Lisa. Deja tu sincera opinión en los comentarios de abajo. Y si has seguido esta sombría historia hasta el final, no olvides dejar tu me gusta, ya que es fundamental para que más personas conozcan esta perturbadora narrativa y reflexionen sobre los oscuros laberintos de la mente humana. Espero que esta inmersión en las profundidades de este sombrío caso te haya impactado de la misma forma en que nos impactó a nosotros. Cada detalle minuciosamente narrado, cada giro sorprendente, fue cuidadosamente elaborado para proporcionarte una experiencia única e intensa. Desentrañar estos enigmas de la mente humana en tu compañía es lo que nos impulsa, y saber que estás ahí, al otro lado de la pantalla, hace que cada instante de esta jornada sea verdaderamente valioso. Nuestro deseo es construir una comunidad vibrante y comprometida aquí en Historias Criminales, un espacio donde la pasión por las narrativas reales y la sed por desvelar misterios nos unan. Y para concretar este sueño, tu participación es fundamental. Cada me gusta que dejas, cada comentario que compartes, cada nueva suscripción es como un faro que guía a más almas curiosas hacia nuestro canal. Tu interacción señala a YouTube la relevancia de nuestro contenido, permitiendo que alcance a una audiencia aún mayor, haciendo crecer nuestra familia exponencialmente. Y la mejor parte es que siempre estarás entre los primeros en ser notificados sobre la llegada de nuevas historias, repletas de suspense y giros inesperados. Por lo tanto, si esta travesía te atrapó de principio a fin, si cada revelación te causó un escalofrío, no dudes en suscribirte ahora mismo al canal, dejar ese poderoso me gusta y compartir tus impresiones en los comentarios. Queremos ardientemente saber qué te pareció esta narración, qué otros tipos de casos despiertan tu curiosidad y cómo podemos mejorar aún más nuestras producciones. Estamos preparando un arsenal de historias impactantes, repletas de suspense y giros inesperados, especialmente para ti. Así que, prepárate para embarcarte con nosotros en nuevas y electrizantes investigaciones. Y recuerda siempre, la vida es el mayor de todos los misterios, y juntos podemos desvelar cada uno de ellos. Hasta nuestra próxima inmersión en las sombras de la verdad.